Qué bueno que nos estamos reuniendo el día de hoy, 29 de noviembre del año 2023. Gracias a ustedes por asistir, compañeras de letras de la revista digital Poetas Sin Fronteras y la red de poetas del estado de Veracruz. Nos hemos reunido este día para dar lectura a algunos textos de nuestro poeta o escritor homenajeado, Casiano Ricardo Leite, que nace en São José dos Campos un 26 de julio de 1894 y muere en Río de Janeiro un 14 de enero de 1974. Fue un periodista, ensayista brasileño y poeta. Representante del modernismo con tendencias nacionalistas. Estuvo asociado a los grupos Verde, Amarelo y Anta. Fue fundador del grupo Bandeira, reacción social demócrata a estos grupos, y su obra se fue transformando hasta el final, evolucionando formalmente según con las nuevas tendencias de los años de 1950 y participando en el movimiento de poesía concreta. Perteneció a las Academias de Letras de Sao Paulo y Brasil. Recibimos nuestra primera invitada, María Luz Olivares. Buenas noches. Como siempre, un gusto platicar, leer sobre uno de los grandes poetas del siglo XXI. ¿Sí? No me equivoco. Bueno, Casiano Ricardo Leite. Fue un poeta ensayista brasileño. Se dice que sus primeros versos tenían un carácter parnesiano simbolista y después se inclinó al modernismo. Ha tomado parte dentro de la poesía concreta y de la poesía praxis y formó en la vanguardia de la Academia Brasileña de Letras. Buscó la inspiración en motivos folclóricos e históricos brasileños. Voy a hacer un breve comentario de su último libro, en sus sobrevivientes de 1971. Pero en 1964 se destaca el poema Rotacao con el poema A Esfera, y en 1932 fue arrestado por apoyar la revolución constitucionalista y pasó desgraciadamente 2 meses en prisión. Voy a hacer lectura de 2 de sus poemas. El primero se llama La piedra que llora y dice así: el caminante se pregunta, piedra, ¿tú por qué lloras tanto si eres una cosa difunta, rígida y no capaz de llanto? Intranquilas las mariposas danzan, pasan, se van ahora azules, blancas, negras, rosas, y queda la piedra que ora. Un extraño gesto de loca hoy le arruga y tuerce la cara, y el musgo le tapó la boca para que ella no gritara. Dicen que el dolor petrifica, las palabras en la garganta, pero como nadie la explica, ella se está quedando santa. ¿Habrá caído de la luna? ¿Venido de Jerusalén? ¿Será tal vez piedra de una calle en que vivía mi bien? Que resuma no habiendo nada el dolor que en su cuerpo medra. Pensé en una imagen sagrada, una Nuestra Señora de piedra. Tú que tienes el rostro duro, ¿por qué no te me vas ahora para todo tu dolor futuro a ver esa piedra que llora? Es una traducción del libro de un día después de otro, de 1947. Y voy a terminar mi primera participación con este pequeño poema, donde se ve una sensibilidad y un realismo hermoso. Es un pequeño poema de 8 versos y se titula
en el circo. Y dice así: entre el este y el oeste, entre Dios y el demonio, entre el ser y el no ser, entre el alguien y el nadie, entre la hora del corazón y del estómago. Voy por la cuerda, de brazos abiertos, en cada mano un plato de la balanza, en el uno el dolor, en el otro la balanza. Un poema de también de un día después de otro. Gracias. Ok, muchas gracias, María Luz Olivares de México. Ahora nos vamos a informarles a ustedes algo de la biografía. Dice, se licenció en Derecho en Río de Janeiro en 1917 rumbo a Sao Paulo. Trabajó como periodista en varias publicaciones e incluso fundó algunos periódicos. Y se acercó a Menotti del Pichia y Plinio Salgado durante la Semana del Arte Moderno de 1922. Ok, vamos ahora a recibir a la maestra Angélica Arreola. Gracias, Ramón. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a los que nos escuchan en las redes sociales. Soy Angélica Arreola y vivo en la Ciudad de México. En esta ocasión estamos homenajeando y celebrando al escritor brasileño Cassiano Ricardo. Es un escritor importante en Brasil que ha sido recogido en varias historias de la literatura brasileña y que escribió durante casi toda su vida, desde 1915 hasta 1971. El primer libro fue Dentro de la Noche y el último, Los Sobrevivientes, en 1971. Durante toda su obra, durante toda su vida de escritor, él fue cambiando de líneas, digamos, de la poesía, ya que empezó como poeta simbolista dentro del modernismo, pero después rechazó, junto con otros autores, la influencia de la literatura europea y propugnaba por una poesía social. Más tarde también habló de los conflictos que hay entre la naturaleza y la ciudad, entre la naturaleza y la civilización. Hacia 1947 escribió Un día después del otro, que es donde voy a leer el siguiente poema, y ahí su búsqueda fue hacia los poemas subjetivos, en donde los recuerdos y las reflexiones sobre la vida y sobre el tiempo se veían reflejados en imágenes de la naturaleza. También hizo juegos visuales que lo llevaron a tomar parte en la corriente de la poesía concreta o poesía praxis, con estos juegos acústicos de sonidos y también juegos con la ortografía. Bien, voy a leer entonces de este libro mencionado, Es tarde, es muy tarde. Dice así: todas las horas se resumen en un minuto. Mis pies permanecen juntos, conciliados. Todos mis caminos se encuentran en uno solo. Y yo quedo desnudo de tiempo, desnudo de espacio. Sigo siendo yo, solo yo. Entonces aceptó la hora, la única entre todas, en el mundo colectivo que solo sería mía. Terriblemente mía, más que la de haber nacido, más que la del amor. Atravieso el horizonte de mis pies con la tierra. Hago mi horizonte, mi propia noche en autorretrato. Sigo siendo yo, solo yo. Vean bien que soy yo, mas ahora ya es tarde. Gasté mi futuro en cosas que no hice. La tarde es casi humana cuando en mí reposa.
La tarde, atrozmente adornada de colores, aún arde. Sin embargo, ya no me engaña. Es tarde, es muy tarde. Solo habría un remedio, el haber prestado más atención a la vida, el haber consultado más veces la hora, el haberte querido más de lo que te quise, pero gasté mi futuro en cosas que no hice. Es tarde, es muy tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Angélica Arriola. Sabemos que en 1924 fundó A Novísima, revista modernista. En 1928 publicó Martín Serere, una importante experiencia modernista, primitivista, nacionalista. Vamos ahora con Lucila Reyes González. Muchas gracias, Ramón. Buenas noches a todos. Mi nombre es Lucila Reyes. Yo me encuentro en la Ciudad de México y bueno, estamos ahora hablando de este importante escritor que, que es Ricardo Casiano. Bueno, les voy a decir un poema que se llama Sala de Espera y dice así. Ah, los rostros sentados en una sala de espera. El diario oficial sobre una mesa. Jarrón sobre las flores. Un jarrón con flores. Una jarra de café que el empleado viene amable a servir a los que esperan la audiencia marcada. Los retratos a color de hombres ilustres en la pared, que ejercen desde épocas remotas el manso oficio de hacer esperar con esperanza. Y una respuesta que será siempre la misma, solo mañana. Y en los casi eternos mañanas de aquellos rostros postergados y sentados en una sala de espera. Por lo que yo prefiero es la calle en su sentido usual de allá afuera, en un océano que tiene bocas y pies para exigir y caminar, la calle donde todos se reúnen en un solo nadie colectivo, calle de hombre como debe de ser, transcendente, republicano, universal, donde cada uno de nosotros es un poco más que otros que sí mismo. Calle de la procesión, de los comicios, del desastre, del entierro. Calle de la reivindicación social donde se vive el acontecimiento. La calle, un aula de espera al aire libre. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy Reyes González. Alejándose de las ideas de Plinio Salgado Casiano, sabemos que fundó el grupo Bandeira con Menotti allá en 1937. Este año también fue elegido presidente número 31 de la Academia Brasileña de Letras, siendo el segundo modernista aceptado en esta institución. Primero había sido Guillermo de Almeida, quien fue el encargado de recibirlo. Vamos ahora con la maestra Silvia Aquino. Buenas noches desde Xochimilco, con un fuerte abrazo a todos los poetas sin fronteras y a los posibles escuchas de esta sesión. Quisiera yo leer un poema, bueno, dos poemas, uno de 1960 y otro anterior, a 1947. Porque me parece que Casiano Ricardo Leite no es un poeta latinoamericano muy conocido, puesto que es difícil realizar la traducción del portugués a la lengua española. No se ven traducciones en inglés o en otras lenguas en general, pero sin embargo, creo, y como lo dicen varias personas especialistas en la literatura, que sí se trata de uno de los grandes poetas del siglo XX de Brasil. La traductora de este texto que voy a leer es Mónica Mansur, argentina, que ha vivido durante la mayor parte de su vida aquí en México. Ella también poeta y traductora de inglés, del portugués
y del italiano. Bien, se han señalado ya que Casiano Ricardo pues fue abogado, funcionario público también, internacional, estuvo en diferentes partes del mundo, pero también fue historiador y también hizo algunos trabajos en torno a la historia de su país. Lo que Mónica Mansur menciona en esta traducción de los dos poemas que voy a leer tiene que ver con lo que Angélica Arreola ha mencionado ya, de la modernización del lenguaje fundamentalmente, de la manera de crear imágenes visuales que son parte del tratamiento poético de aquella época. Los sonidos acústicos y los sonidos de la ortografía son también importantes en su lenguaje. Estas palabras, sobre todo las que se refieren a la onomatopeya, son frecuentes en su obra. Tanto es así que inclusive algunas veces en la combinación de sonidos, a veces el sentido puede no ser el significado real que contiene la misma palabra o la misma frase. Tal vez por esa razón es un poco complicada hacer la traducción de sus textos. Yo tengo un poema del libro Montaña Rusa, como les he dicho, en donde en algunos de los versos terminan con una R mayúscula. Por ejemplo, en la palabra estar, pero escrita con R mayúscula. El mar, con una R también mayúscula. Caer, con mayúscula, etc. Y al final, los últimos versos terminan, los últimos pasajes terminan con la palabra flor y la R con mayúscula. Al mismo tiempo, en varios momentos, aparece en la traducción la palabra, el negativo no, que a veces no lo unimos tan fácilmente con el siguiente verso, ¿no? Pero creo que tiene un sentido muy profundo este poema, una transformación ya de su poesía. Y dice así: ya el ser inquieto no está en ningún lugar, porque la inquietud ya es una forma de no estar, nunca estar. ¿Qué se dirá entonces del nadie que mora en mí por no tener no donde morar, en la tierra, en el aire, en el mar? ¿Quién imagina no está en sí solamente, ni solamente donde está de repente, sin escupir ni por venir en una montaña rusa, solo por el placer perpendicular de subir y caer? Oh, mi distante amor, cuando yo pase, espérame, en tu puerta no. Te podré besar, no. Solo tendré tiempo para, en el paisaje en fuga, entre arena y sal, dejarte en la mano una flor. Espérame en la puerta. Si estuvieres en la luna, María su luz clara. Cuando yo pase como un pez volador, no tendré tiempo para ofrecerte siquiera una flor. Solo tendré tiempo de decir, como la mujer de Arvers: qué loco es este que llegó de la tierra y no me trajo siquiera una flor, con R mayúscula. Muchas gracias. Gracias, maestra Silvia. Voy a dar lectura a un poema también de Casiano Ricardo que se titula Patatas fritas en bajo relieve. Y dice así: alguien que pasó por debajo dejó su rostro desnudo, caído dentro del espejo. Alguien que estaba en mi habitación dejó un aroma a lirio en los muebles y objetos.
Alguien que se fue rápidamente. Huellas de zapato izquierdo en la arena de la playa. La noche estaba en mi cuerpo y se fue. Recuerdo algo. Luz de luna en mi cabeza. La mañana, aún calurosa, llenó de anhelo físico. Me dejó rocío en los ojos. Sin embargo, me quedé solo, solo una palabra escrita en el polvo. Bien, ahora vamos a nuestra segunda ronda con María Luz Olivares. Bien. Casiano siempre supo asimilar la estética poética dominantes de su tiempo y escribió poemas de las más variados estilos. Se dice que desde los 16 años escribió sus primeros versos. Ricardo Casiano Leite se le define como el poeta lírico sentimental o el pesimismo combativo. Casiano se reveló como modernista ortodoxo y hasta 1947 fue cuando publicó Un día después de otro, o sea, un día después de otro. Obra que la crítica en general considera como el marco divisorio de su carrera literaria. Dicen que no hay escuela literaria que pueda haber apresado en sus redes la sensibilidad donde la poesía se desborda en estética. Alguien lo considera como un camaleón en donde se mimetiza con el entorno. Dentro de la poesía praxis, como ya alguien estuvo diciendo, realmente es una producción de múltiples interpretaciones porque hay un rechazo al formulismo y al academicismo concretista. Hay una mayor apreciación del contenido a expensas de la forma y es una poesía visual y social. No, no hay, ¿tú quieres? Voy a leer 2 sonetos que encontré de él y leo el soneto del ausente. Y dice así. Es una traducción de Ángel Crespo. Y dice así. No es posible que en la furtiva claridad que te visita sin estrella ni luna, no percibas el reflejo de la lámpara con que te busca por las calles de noche. No es posible que cuando lloras no veas que una de tus lágrimas es mía. No es posible que con tu cuerpo de agua joven no adivines mi sed. No es posible no sientas que la rosa deshojada a tus pies hace solo un minuto fue tirada por mí con la mano del viento. No es posible que tú ignores que el pájaro que entró por la ventana y ha caído en tu cuarto era un recodo de mi pensamiento, tomado de Un día después de otro de 1947. Y termino con este soneto también. Se llama La orquídea. Y dice así. La orquídea parece una flor viva, una boca, y nos asusta, flor aracnilla. Vagamente humana, boca bien que hecha de inocentes pétalos, ya induce perfidia. Ya implica palabra, bien que no muda, ya supone insidia. ¿Qué estará diciendo labios casi humanos, labios de la orquídea? También
Lo tomé de un día después del otro. Muchas gracias. Muchas gracias, María Luz Olivares Aldana. Vamos a recordar que entre los premios que recibió está el de Carmen Dolores Barbosa en 1960 y después el Premio Nacional de Literatura en 1972. Recordemos que en 1950 fue elegido presidente del Club de Poesía de Sao Paulo, y entre 1953 y 1954 fue jefe de la Oficina Comercial de Brasil en París, ocupando otros cargos públicos en los años siguientes. La maestra Angélica Arreola. Continuamos. Sí, gracias. Este segundo poema que voy a leer, cuyo título es Rotación, también pertenece a esta fase en donde nuestro poeta Casiano Ricardo juega con el lenguaje, hay una búsqueda en el lenguaje, hay un juego visual y tipográfico. Este poema se llama Rotación y pertenece al libro Jeremías sin llorar de 1964. Rotación. La esfera. Alrededor de ella misma, enséñame a esperar. Esperar me enseña. La esperanza. La esperanza me enseña. Una nueva espera por una nueva. Espera, enséñame. Esperanza de nuevo en la esfera. La esfera, alrededor de ella misma, enséñame a esperar. Esperar me enseña la esperanza. La esperanza me enseña. Una nueva espera por una nueva. Espera, enséñame. Una nueva esperanza en la esfera. La esfera, alrededor de ella misma, enséñame a esperar. Esperar me enseña. La esperanza me enseña. Una nueva espera por una nueva. Espera, enséñame. Una nueva esperanza en la esfera. Aquí el juego del lenguaje tipográfico redunda en un significado que tiene que ver con la rotación y la esfera, ¿no? El juego entre la esfera y la enseñanza nos hace como sentir esa circularidad de la esfera. Es mi interpretación. Gracias. Muchas gracias, maestra Angélica Arreola. Casiano Ricardo muestra su gran capacidad de reciclarse, produciendo poemas tipográficos y visuales, utilizando siempre las posibilidades especiales de la página escrita, sin perder sus propias características. En palabras del poeta, en la introducción del libro, el poeta se sitúa en una línea de vanguardia general en los problemas de la poesía actual, pero sus soluciones son claramente personales. Recibimos a Lucila Reyes González. Muchas gracias, Ramón. Bueno, la poesía de Ricardo supo incorporar muchos de los recursos expresivos del lenguaje coloquial pues de su ciudad, de las ciudades en las que estuvo. Su palabra quiso ser sobre todo verosímil, capaz de reflejar las experiencias ciudadanas. El verso directo, tenso y seco benefició la escritura de Casiano, ubicándola entre los que mejor supieron explotar e instrumentar el portugués hablado en Brasil a mediados del siglo XX. Voy a decir dos mini poemas que me gustaron mucho a mí. ¿Qué es la poesía? Una isla cercada de palabras por todos lados. ¿Qué es el poeta? Un hombre que trabaja el poema con el sudor de su rostro. Un hombre que tiene hambre como cualquier otro hombre. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. Recibimos ahora a la maestra Silvia Aquino. Muy amable, Ramón. Bueno, continuamos con la traducción de Mónica Mansur en el libro Un día después del otro, de 1947, en donde encontramos
como ya se ha mencionado, para el siglo XX, esa técnica de pulir las imágenes o con imágenes para enmarcar en ese sentido toda su vida, todo su pensamiento sobre el tiempo, sobre las imágenes de la propia naturaleza y en especial sobre su poesía. Su texto se llama, su poema se llama Geometría Civil y dice así: yo tengo un cuerpo de barro vil, más lleno de deberes y obediencia civil. Soy un transeúnte al día con el código de la ética pedestre. No raramente invento deudas solo por el placer de saldarlas pronto antes de la protesta, para después entrar entre festones bermejos en un salón de baile, saludándome cordialmente en los espejos. Exacto en mi traje azul a la medida, exacto en la cesura de un verso alejandrino, exacto si combino un encuentro de dos, pues lego a la hora cierta, ni antes ni después. Exacto, si procuro besarte en lo oscuro, no hierro tu boca entre los puntos cardinales de mi geografía amorosa. En fin, soy tan exacto como lo es el número de mi zapato. Sufro también de orden, del intransitable orden que acepté por herencia. En vano, las avispas de la revolución me hostigan. Mi geometría es una cosa viva, hecha de carne y hueso, un ángulo quebrado. Luego escurre sangre. Todo mi futuro es un rectángulo oscuro. Estos dos brazos míos son líneas paralelas que se cruzarán en viaje hacia algún infinito. La luna, esfera fría, me enseñó de niño a trazar bolas de oro sin compás en el aula de geometría. Ah, yo sufro de orden, pero en vano, pues no gano con eso ningún laurel, insignia o condecoración, ni pertenezco a la orden del crucero. Pertenezco, y eso solo, al orden en que están colocadas en el cielo las estrellas, y al otro orden en el que en el futuro estarán colocadas alrededor de mi cuerpo 4 velas encendidas. Toda la tradición de su vida en los pensamientos del amor, del universo en general, y finalmente la llegada a la muerte. Poeta muy del siglo XX, muy intelectualizado, muy dentro de las universidades. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Silvia Aquino. Debemos citar algunos ensayos de este gran escritor, como es Brasil en el original, El negro de la bandera, La academia y la poesía moderna, pequeño ensayo sobre banderología, entre otros. Voy a dar lectura a un poema que se titula El huerto. Y dice así: la orquídea parece una flor viva, una boca y nos da miedo, flor de araña. Vagamente humano, boca, bien hecho de pétalos inocentes, ya induce a la perfidia. Ya implica palabra, bueno que es tonto, ya es una emboscada. ¿Qué dirían? ¿Qué dirán? Labios casi humanos. ¿Labios de orquídea? Así es Cassiano Ricardo, poeta y escritor de Brasil.
déjenme comentarles a todos ustedes que Casiano nos da la pauta a seguir conociéndolo un poco más en este grandes eventos que hemos tenido, 263 eventos literarios en el que hemos conocido bastantes escritores, poetas y personajes de la literatura universal. A esa literatura universal a la que todos tienen derecho. Muchas gracias. Buenas noches.